El aguacate mexicano no ha perdido su brillo en Estados Unidos y no será la excepción en el Super Bowl 2025, ya que su exportación presenta buenos números hacia el mercado estadounidense, donde el guacamole suele ser popular entre los que ven el Super Bowl. Para el Super Bowl específicamente se enviaron 130,000 toneladas y en el año se van a mandar 1,350,000 toneladas a 1,500,000 este año. Los empacadores de aguacate trabajan a marchas forzadas para satisfacer la alta demanda de la temporada, ya que cada empleado prepara hasta 3,000 cajas a la semana. Sí, es un poquito pesado, ya que no manejamos dobles turnos. Es un solo turno en el cual tenemos que cumplir con todo lo que nos llegue un día antes para el proceso. El empresario Armando Cornejo aseguró que no le preocupa el tema de los aranceles, ya que confía en que el aguacate seguirá teniendo una alta demanda entre la población estadounidense. Yo creo que más bien va a ser una buena temporada de aguacate estos 4 años de Trump, ya que él tiene planes de mejorar la economía de los Estados Unidos, con lo cual habrá un mayor consumo de aguacate. Michoacán es el estado mexicano que más toneladas de aguacate manda a Estados Unidos. El resto de la producción sale de otros lugares, como Nayarit, Estado de México y Jalisco. El precio promedio de un aguacate Hass es de $1.36 por pieza. La posible imposición de aranceles podría aumentar significativamente este costo, afectando tanto a productores como a consumidores. Aún con la mirada triste, Jacob Eisenbach, sobreviviente del Holocausto, recuerda cuando perdió a todos sus seres queridos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra, Hitler mató a toda mi familia. Hitler killed my entire family. Tenía una familia de 100 personas. Yo soy el único sobreviviente de esas 100 personas. Sobreviví de milagro. I survived by miracles. Al inicio de la guerra, Jacob, de origen polaco, fue enviado a un campo de trabajo y justo fue trasladado en uno de los vagones de carga que los alemanes usaban para transportar ganado, comida y judíos. Después de 3 días y 3 noches en un vagón de tren justo como este, horrible, 150 personas metidas en un vagón. Solo se podía estar de pie, no había espacio ni para girarse. Standing room only. There was no room even to turn around. Muchas personas solo recibieron un trozo de pan durante esos 3 días y 3 noches y nada de agua. For 3 days and 3 nights and no water. Ahora, un trozo de esos duros recuerdos ha sido instalado en el techo del Museo del Holocausto de Los Ángeles. La idea es que a un lado se construirá un pabellón especial donde los visitantes y grupos escolares podrán aprender más sobre el oscuro propósito que tuvo este vagón. Este artefacto será el más grande de nuestra colección. Es el más nuevo y será el más impactante que tengamos. Este vagón fue desenterrado fuera del campo de concentración de Majdanek, en Polonia. Creemos que se usó para transportar a los judíos de Lublin, Polonia, al campo de concentración Majdanek. Y no por casualidad es que los rieles y los vagones se hayan convertido en símbolos mortales emblemáticos del que fuera uno de los campos de concentración más terroríficos, Auschwitz. Más de 1 millón de judíos fueron a parar en este lugar durante el Holocausto y la mayoría dio allí su último respiro. Mi abuela fue transportada en enero de 1945 de Auschwitz a Ravensbrück, un campo exclusivo para mujeres al norte de Berlín. Ella decía que la única cosa que la mantenía viva fue poder comer la nieve que se colaba a través de las rendijas del vagón. Si bien son muchas las historias de sobrevivientes del Holocausto, más de 6 millones de judíos y otras personas consideradas indeseables por los nazis no lo lograron. Y esta exhibición sirve de recordatorio para que tiempos tan oscuros como este no vuelvan a ser parte viva de la historia de la humanidad.
Los ecuatorianos decidirán quién será su nuevo gobernante el próximo 13 de abril, tras confirmarse los resultados de la jornada electoral de este domingo, en la que estuvieron habilitados para ejercer su derecho al sufragio 13.700.000 personas. Este día lunes, al iniciarse la nueva semana de labores, el Consejo Nacional Electoral confirmó que Daniel Noboa, actual gobernante de tendencia de derecha, alcanzó el 44.31% de los votos válidos. Su rival de izquierda, Luisa González, sumó en cambio un 43,83%. Los otros 14 aspirantes juntos apenas sumaron 11,86%. La participación, según el organismo, se situó por sobre el 83%. Luego del resultado, hubo cautela en el comando de campaña de Noboa, que había preparado una celebración en la ciudad de Quito. El candidato presidente solo se pronunció en X agradeciendo a sus votantes. González, en cambio, calificó al resultado de este día domingo como una victoria y habló de un empate técnico. La jornada de este día domingo 9 de febrero se cumplió en medio de una relativa calma, pese a que se anticipó la posibilidad de actos violentos, especialmente en zonas golpeadas por la presencia de organizaciones criminales. La toma de posesión de quien gobernará el Ecuador hasta 2029 se prevé para mayo próximo. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, de La Voz de América para Telearuba.